jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Veamos lo que tenemos entonces. A ver, sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética tiene esta forma, mira, a ver, ¿sí? Le sumas 5, 5, 5, le sumas 5. En cambio, una sucesión geométrica, aquí multiplicas por 3, por 3, por 3. Es decir, la razón aritmética, aquí en esta progresión aritmética, la razón, ¿cómo hallas? La razón aritmética hallas a cualquier término le restas el anterior, ¿sí? Llamemos a esto entonces término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, y así sucesivamente. Por aquí va a estar el último término o término enésimo, ¿sí? Término enésimo. Entonces, a ver, fíjate, ¿qué vamos a recordar aquí? Fíjate, ve, al término 1, usted le suma la razón y hallas el término 2. Al término 2 le sumas la razón y hallas el término 3. Entonces aquí, identificando, decimos ¿qué cosa? Que la razón aquí es igual a 5. La razón es la diferencia, entonces la razón es igual a 5. Le sumo 5 y hallo el segundo. Le sumo 5 y hallo el siguiente, ¿sí? Entonces la razón es 5. Ahora, fíjate, el término 2, ¿a qué va a ser igual? El término 2, al primer término le sumo un 5, ¿sí o no? Le sumo una razón, entonces digo así, término 2 va a ser igual al término 1 más una razón. El término 3, ¿a qué va a ser igual el término 3? Al término 1 ya no le sumo una razón, le sumo otro 5, es decir, le sumo una razón, 2 veces la razón. Le sumo 2 veces la razón. El término 4 va a ser el término 1 más 3 veces la razón. El término 5, ¿a qué va a ser igual? Al término 1 más 4 veces la razón. Entonces, puedo generalizar a partir de esta secuencia, sí. Puedo generalizar. ¿Qué puedo decir? A ver, puedo decir que el término n, ¿a qué va a ser igual? Al término 1 más n menos 1 por la razón. N menos 1 por la razón. Entonces tienes ahí el término enésimo, mira. Término enésimo va a ser igual entonces al término 1, n menos 1 por la razón. ¿Ya? Por ejemplo, el término 15, si yo quiero hallar el término 15, ¿a qué va a ser igual? El término 1 más 14 veces la razón. Término 15 va a ser igual a término 1. Término 1 vale 2 más la razón, acuérdate que vale 5. 14 por 5, esto es 70. Entonces el término 15 sería igual a 72. ¿Sí? 72. Bien, entonces ya conocemos aquí el término enésimo. Fíjate, aquí en esta progresión 2, 7, 12, 17, 22 y así sucesivamente. Por ejemplo, por acá voy a tener, supongamos, el 52, 57. Por acá, ¿quién más? A ver, el 62, el 67, así. Supongamos hasta ahí tengo toda esta progresión. Fíjate, mira, a ver, observa lo que se cumple. Término 1 y el término último, ¿cuánto suman? 69. Fíjate, el término 2 con el penúltimo, 69. Y así el tercero con el antepenúltimo, también 69. Entonces, ¿cuántos 69 voy a tener? Bueno, si aquí tuviera 50 términos, simplemente 25 veces 69, ¿sí o no? La mitad, pues, la mitad. Entonces de ahí se deduce ¿qué cosa? ¿Qué deducimos de ahí? Que la suma de todos los términos, ¿a qué va a ser igual? Al primer término más el último término sobre 2 multiplicado ¿por quién? Por la cantidad de términos. ¿Ah? Por la cantidad de términos. Tengo entonces aquí la suma de todos los términos. La suma de todos los términos. Bien, esto es en cuanto a una progresión aritmética o sucesión aritmética. Veamos en una progresión geométrica. Fíjate, en una progresión geométrica, bueno, esto es el término 1, el término 2. Esto sería el término 3, el 54, el término 4. Y así sucesivamente. Por acá voy a tener el término enésimo, ¿sí?
Entonces aquí a partir del primer término, para hallar el siguiente, simplemente ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la razón, ¿sí? En este caso el 3, la razón 3, por 3, ¿sí? Ahora, la razón en esta progresión, la razón vale 3. ¿Por qué Q? Porque bueno, este es el cociente, ¿sí o no? ¿El cociente de quién? De cualquier término entre el anterior. 54 entre 18, 3. 18 entre 6, 3. 6 entre 2, 3. Entonces ahí, como ves, esto es un cociente la razón. La razón entonces ahí es a partir de cualquier término entre el anterior. Ahí tiene la razón. Ahora, el término 2, fíjate, aquí lo voy a anotar, término 2, ¿cómo lo hallas? El primer término multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la razón. Ahí está, por la razón. Lo multiplico por 3, hallo el siguiente término. Ahora, para hallar el tercer término, al primer término, al 2, ya no lo multiplico por un 3, sino por 3 al cuadrado, ¿sí o no? Por 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, claro, pues sería 2 por 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, ahí está el 18. Allá sería término 1 por la razón elevado al cuadrado, entonces, ¿sí? Por la razón elevado al cuadrado. Ahora, el término 4, ¿cómo sería el término 4? El término 4 va a ser término 1 por la razón, ¿sí? Por la razón, para que te dé 54, por la razón elevado al cubo. ¿Por qué? Elevado al cubo, esto es 3 al cubo, esto es 27. 27 por 2, 54. Allá, la razón, entonces, elevado al cubo. Fíjate, la razón elevado al cubo. Entonces, aquí es por 3. Y bueno, aquí el término 5. ¿Cómo sería entonces el término 5? El primer término por la razón elevado a la 4. ¿Sí? Elevado a la 4. Ahora, de acuerdo a esta secuencia, entonces el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Término 1 por la razón elevado a la n-1. ¿Sí? Elevado a la n-1. Tienes entonces aquí el término enésimo. Y bueno, la suma de los términos, la suma de todos los términos, la suma de los n términos, ¿a qué va a ser igual? Al término 1, y aquí multiplicado por el cociente de ¿quién? La razón elevado a la n, todo esto menos 1 sobre q menos 1, la razón menos 1. Tienes entonces aquí la suma de todos los términos, en una progresión geométrica. Veamos para una sucesión o progresión cuadrática. Una progresión cuadrática o de segundo orden también, ¿sí? O de segundo orden. Ahí está, de segundo orden. Bueno, una sucesión cuadrática o de segundo orden tiene esta forma, mira. Tiene esta forma. El término general tiene esta forma. Por ejemplo, aquí tienes una sucesión de segundo orden, una sucesión cuadrática. Si yo quiero hallar el término que sigue, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, el término 6, ¿sí o no? Quiero hallar el sexto término. Bueno, ahí fácil lo puedo hacer así. Si me piden el siguiente término, lo puedo hacer así. ¿Sí? A ver, por diferencias, a ver cómo sería aquí el siguiente término. Bueno, voy a hallar cuánto es la diferencia, a ver, entre 6 y 17. La diferencia es 11. ¿Sí? Aquí la diferencia es 11. La diferencia entre 17 y 34, aquí la diferencia es 17. La diferencia entre 34 y 57, esto es, a ver, 23, ¿sí? 23 es la diferencia. 23. La diferencia aquí a 57 para 86, a ver, aquí la diferencia, ¿cuánto es? Aquí es 9, el 29, ¿sí? 29 la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia aquí entonces? Bueno, a simple vista no podría de repente darme cuenta, pero sin embargo puedo hacer esto nuevamente, mira. ¿Cuánto es la diferencia acá? La diferencia aquí es 6, ¿sí? Aquí la diferencia es 6. La diferencia aquí es 6. La diferencia aquí es 6. Fíjate que es una constante, ¿sí? Entonces aquí la diferencia también va a ser 6. O sea, la diferencia también sería 6. Y a 29 le sumas 6, esto es 35. Ahora a 86 le sumas 35, esto sería, a ver,
1 y aquí sería 121, ¿sí? 121 sería el término que sigue entonces, 121. El sexto término, 121. Pero yo quisiera también el término general. ¿Cómo lo hay el término general? Para eso necesito el valor de A, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el valor de A? ¿Cuánto vale el valor de B? ¿Y cuánto vale el valor de C? ¿Cuánto valen estos valores, ya no? Entonces, para hallar el valor de A, B y C, entonces aquí necesito el término anterior al primero, es decir, este es el término 1, ¿sí? Este es el término 1. Término 1, necesito el término 0, como algunos autores lo llaman. Para hallar el término 0 o el anterior al primero, al igual que acá lo voy a hallar, entonces aquí sería nuevamente 6, ¿ya no? Sería 6. Entonces al 11 resto 6, en este caso resto, ¿sí o no? Resto 6 y esto sería ¿cuánto? 5. Ahora, a este valor, ¿qué pasa? Ahora a este valor le resto este valor 5 y hallo el término que necesito aquí, que es este término de acá. ¿Y este término cuánto sería? Este sería el 1, ¿sí o no? Ese sería el 1. Entonces, habiendo hallado el término anterior al primero, ya habré hallado el valor de C. Ese es el valor de C. Tengo ahí el valor de C. ¿De acuerdo? Ahí tengo el valor de C. Ahora, ¿cómo hallo el valor de A? El valor de A teniendo aquí ya esta constante, ¿sí? Esta constante, fíjate, hallando esta constante, entonces el valor de A va a ser igual precisamente a esa constante entre 2, o la mitad de esa constante. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, la mitad de 6, eso es 3. El valor de A vale 3. Ya tengo el valor de A. ¿De acuerdo? Ya tengo el valor de A. Ahora, ¿cuánto vale el B? ¿Cuánto vale el B? El valor de B, ¿a qué va a ser igual? El valor de B va a ser igual a esta diferencia. Mira, a la segunda diferencia, es decir, a ese 5, a este 5, ¿ya? A ese 5 le resto el valor de A para hallar el valor de B. Entonces, el valor de B, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el valor de A ya lo tenemos, 3, entonces sería 5 menos 3, eso es 2. Tengo ahí entonces el valor de B. ¿De acuerdo? Tengo el valor de B. Teniendo el valor de A, el valor de B y el valor de C, entonces ya tengo el término general. ¿A qué va a ser igual el término enésimo, el término general? 2n cuadrado. ¿Sí? Claro, porque, perdón, el A vale 3, 3n cuadrado sería aquí. Sería aquí 3n cuadrado más el valor de B por n. Sería el valor de B vale 2, esto sería 2n más 1. ¿Sí? Más 1. El valor de C vale 1. Ahí está el valor de C. Entonces tienes aquí entonces el término general. ¿Ya? Tienes ahí el término general. Por ejemplo, a ver, usted quiere el primer término, tiene que salir 6, ¿ya no? ¿Quieres el primer término? Tiene que salir 6. Entonces, si yo quiero el término 1, n vale 1. Esto sería 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5 más 1, 6. Ahí está. Quiero el término 2, me tiene que salir 17. Término 2, esto sería 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 más 2 por 2, 4, 12 más 4, 16 más 1, 17. Ahí lo tiene. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula voy a hallar el término general. Voy a hallar el término 5, el término 6, el término 7, cualquier término que usted necesite saber. Veamos los ejemplos entonces que tenemos para el día de hoy. A ver, indica el término que completa la sucesión numérica expresada en base n. N menor que 3. Bueno, si n es menor que 3, pero como es base, tiene que ser mayor que 1. Y entonces la única opción que queda es que la base sea 2, pues. ¿Sí o no? Que esa n sea 2. Entonces la base 2, en cada uno de estos términos la base 2. Entonces voy a hallar qué número continúa acá. ¿Qué número continúa? Veamos entonces y pasemos esto, cada uno de los términos, a la base 10.
A ver, a la base 10 el primer término, ¿a qué sería igual? Sería, a ver, 2 por 1, 2. Esto sería 2. A la base 10 este término, ¿cómo sería? A ver, 2 por 1, 2 más 1, 3. Esto sería 3. El siguiente, ¿cuánto sería? A ver, esto sería 1 por 2 al cuadrado. Más 1, 5. Esto sería 5. El siguiente término, ¿cuánto sería? 1 por 2 al cuadrado. Esto sería 2. 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4. Más 2, 6. Más 1, 7. Esto sería 7. El siguiente, ¿cuánto sería? A ver. Esto sería 2 al cubo. Más 2. Esto sería 10. Más 1, 11. Y el siguiente. El siguiente, ¿cuánto sería? A ver. Esto sería 2 al cubo por 1, 2. Esto sería más 2 al cuadrado. 4 más 8 sería 12 más 1, 13. 13 sería el siguiente. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que continúa aquí? A ver, tienes ahí el primer término, el segundo, el tercero. Observa que estos me forman una secuencia conocida, son los números primos. ¿Sí? Estos son los números primos. Entonces, ¿qué número primo continúa después del 13? Bueno, después del 13 es el 17. ¿Sí? 17. Pero como todos están en la base 2, debo expresar a este 17, expresarlo en la base 2. A ver, llevemos este número 17 a la base 2. Y para eso lo dividimos. A ver, ¿y esto cómo sería? 17 entre 2, esto vale 8, pero me sobra 1. El 8 entre 2, esto es 4, no me sobra nada. 4 entre 2, esto es 2, tampoco me sobra nada. Y aquí entre 2, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1. 2 entre 2, 1, y no me sobra nada. Entonces, ¿cómo se escribe todo esto? A ver, esto sería así. Se escribe de abajo hacia arriba. ¿Así? De abajo hacia arriba. ¿Sí? Y el número sería ¿quién entonces? Sería 1, 3 ceros y el 1. 1, 3 ceros y el 1. En la base, 2. Entonces, el número que sigue aquí, así sería esto. ¿Sí? Esto de acá. Tienes ahí la respuesta entonces para este problema. El problema 2. La suma de los 5 primeros términos de una progresión es 40. Si la progresión tiene 17 términos y me dicen que la suma de los 5 últimos términos es igual a 220. Me piden calcular el término 9. A ver, veamos aquí. Fíjate, si esta progresión aritmética tiene 17 términos, entonces más o menos así, mira, término 1, ¿sí? Término 2, término 3, por acá el término 3, término 4, término 5, término 6, por acá va a estar el término 15, término 16 y el término 17, por acá va a estar el término 17, ¿ya? Ahí están los 17 términos. Me dicen que la suma de los 5 primeros términos, es 40. A ver, aquí los 5 primeros, esta suma es 40, ¿ya? Esta suma es igual a 40. Y la suma de los 5 últimos términos, entonces esto es igual a 220. Ahí lo tengo. Ahora, ¿te acuerdas que el primer término, mira aquí, término 1, fíjate, término 1, por acá lo voy a poner, mira, término 1. El término 2, ¿cómo es? Término 1 más una razón. El término 3, ¿cómo es? Término 1 más 2 veces la razón. El término 4, es 1 más 3 veces la razón. El término 5, término 1 más 4 veces la razón. Así es. Entonces, la suma de todos ellos, la suma de todos estos, ¿a qué es igual? A 40. La suma es igual a 40. Pero aquí, ¿cuántas veces el término 1? Mira, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo aquí 5 veces el término, 5 veces el primer término, más, ¿cuántas veces la razón? Fíjate acá, una R, 2R, 3R, 4R. ¿Cuántas R's tengo? A ver, tengo aquí 3, 6, 10, más 10 veces R. Esto sería así, mira, 5
T1 más 10 veces R, esto es igual a 40. ¿Listo? Esto es igual a 40. Aquí puedo sacar quinta, ¿sí? Puedo sacar quinta, quinta y quinta todo esto. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando que el término 1 más quinta aquí sería 2R y quinta sería 8. Término 1 más 2 veces R, esto es igual a 8. A ver, aquí, en el otro lado, en el otro dato, el término 17, a ver, el término 17, ¿te acuerdas a qué es igual? Término 17 es término 1 más 16 veces R. El término 16, el término 16 es término 1 más 15 veces R. El término 15, el término 15 es término 1 más 14 veces R. Y así, el término 15, el término 14 es término 1 más, ¿cuántas veces? 13 veces R. Y así, el término 12 es término 1 más 12 veces R. Bueno, sumando todo esto, ¿cuántas veces el término 1? Tiene 5 veces el término 1. Entonces aquí voy a tener así, mira, 5 veces el término 1 más 5 veces el término 1 más ¿cuántas veces R? A ver, tienes 12R más 13R más 14R más 15R más 16R. A ver, sume 12 más 13 más 14 más 15 más 16. ¿Eso suma cuánto? Suma 70R. Entonces aquí más 70 veces R, y esto es igual a ¿cuánto? A 220. 220 entonces. Esto me suma 220. Ahí, ¿qué puedo sacar ahí? Quinta todo. ¿Sí? Podemos sacar quinta. A ver, quinta todo esto. Quinta a cada uno de los sumandos aquí. Sería T1 más quinta 14R. Y esto es igual a quinta, esto sería 44. ¿Sí? 44. Tienes ahí, a ver, T1 más 14. R es igual a 44. Y aquí tengo que T1 más 2 veces R, esto es igual a 8. ¿Qué puedes hacer ahí para poder hallar sus valores? A ver, puedo ahí restar, ¿sí? Puedo restar y ahí se me cancela, por ejemplo, el T1. T1 menos T1 se va a cancelar. Tengo 14 veces R menos 2 veces R. ¿Esto cuánto es? 12 veces R. 12 por R. La diferencia aquí, ¿cuánto sería? A ver, 14 menos 44 menos 8, esto sería 36. 36. 12 por R es igual a 36. Entonces R vale 3. R vale 3. Tengo el valor de R que vale 3. Si R vale 3, lo puedo reemplazar acá para hallar cuánto vale el término 1. Bueno, si R vale 3, esto sería ¿cuánto? Esto sería 6. Esto sería 2 por 3, 6. Y el 6 pasa a restar. Entonces ya tengo aquí que el término 1, ¿cuánto vale? El término 1 sería 8 menos 6, 2. Tengo que el término 1 vale 2. Si ya tengo el término 1 y tengo la razón, ya puedo hallar cualquiera de los términos. Me piden hallar el término 9. El término 9, ¿a qué va a ser igual? Término 1 más 8 veces la razón. 8 veces la razón. Reemplazando los valores que ya conozco, término 9 va a ser igual a ¿cuánto? Término 1 que vale 2 más 4 por R, pero R vale 3, 4 por 3, 12. ¿Sí? 4 por 3, 12. Entonces, el término 9, ¿cuánto sería? Término 9 sería igual a 12 más 2, esto es 14. Tienes ahí la respuesta entonces para estos primeros ejercicios. Muy bien, jóvenes, tienes ahí la clase de hoy, sucesiones. Gracias por su atención, permiso. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.